Noches de Leyendas presenta Don Juan Manuel, el alma en pena de la calle Uruguay. Hace muchos años, cuenta la tradición, que vivía en esta calle un hombre muy rico, cuya casa quedaba precisamente detrás del convento de San Bernardo. Este hombre se llamaba Don Juan Manuel y se hallaba casado con una mujer tan virtuosa como bella. Pero aquel hombre, en medio de sus riquezas y al lado de una esposa que poseía prendas tan raras, no se sentía feliz, a causa de no haber tenido sucesión. La tristeza lo consumía, el fastidio lo exasperaba, y para hallar el consuelo, resolvió consagrarse a las prácticas religiosas. Pero tanto que no conforme con asistir casi todo el día a las iglesias, intentó separarse de su esposa y entrar de fraile a San Francisco. Con este objetivo, envió por un sobrino que residía en España para que administrase sus negocios. Llegó a poco el pariente y pronto también concibió. Don Juan Manuel, con celos terribles, tan terribles, que una noche invocó al diablo y le prometió entregarle su alma, si le proporcionaba el medio de descubrir al que creía lo estaba deshonrando. El diablo acudió, solicitó y le ordenó que saliera de su casa a las 11 de esa misma noche y matara al primero que encontrase. Así lo hizo don Juan, y al día siguiente, cuando creyendo estar vengado se encontraba satisfecho, el demonio se le volvió a presentar y le dijo que aquel individuo que había asesinado era inocente, pero que siguiera saliendo todas las noches y continuara matando hasta que él se le apareciera junto al cadáver del culpable. Don Juan obedeció sin replicar. Noche con noche salía de su casa, bajaba las escaleras, atravesaba el patio, abría el póstigo del zaguán, se recargaba en el muro y, envuelto en su ancha capa, esperaba tranquilo a la víctima. Entonces no había alumbrado, y en medio de la oscuridad y del silencio de la noche se oían lejanos pasos, cada vez más perceptibles. Después aparecía el bulto de un transeúnte, a quien acercándose don Juan le preguntaba: «Perdone vuestra merced, ¿qué hora es?» «Las 11. «Dichoso vuesa merced, que sabe la hora en que muere». Brillaba el puñal en las tinieblas, se escuchaba un grito sofocado y el golpe de un cuerpo que caía, y el asesino, mudo, impasible, volvía a abrir el póstigo, atravesando de nuevo el patio de la casa, subía las escaleras y se recogía en su habitación. La ciudad amanecía consternada. Todas las mañanas, en dicha calle, recogía la ronda un cadáver, y nadie podía explicarse el misterio de aquellos asesinatos, tan espantosos como frecuentes. En uno de tantos días, muy temprano, condujo a la ronda un cadáver a la casa de don Juan Manuel, y éste contempló y reconoció a su sobrino, que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Don Juan, al verlo, trató de disimular, pero un terrible remordimiento conmovió todo su ser, y pálido y tembloroso, fue al convento de San Francisco. Entró a la celda de un sabio y santo religioso, y arrojándose a sus pies y abrazándose a sus rodillas, le confesó, uno a uno, todos sus pecados, todos sus crímenes, engendrados por el espíritu de Lucifer, a quien había prometido entregar su ánima. El reverendo lo escuchó, con la tranquilidad del juez y con la serenidad del justo, y luego que hubo concluido don Juan, le mandó por penitencia que durante 3 noches consecutivas fuera a las 11 en punto a rezar un rosario al pie de la horca.
en descargo de sus faltas y para poder absolverlo de sus culpas. Intentó cumplir don Juan, pero no había aún recorrido las cuentas todas de su rosario, la primera noche, cuando percibió una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido: un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel. Quedóse mudo, se repuso enseguida, fue a su casa y sin cerrar un minuto los ojos, esperó el alba para comunicar al confesor lo que había escuchado. Vuelva esta misma noche, le dijo el religioso. Considere que esto ha sido dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su ánima, y reflexione que el miedo se lo ha inspirado el demonio, como un ardid para apartarlo del buen camino, y haga la señal de la cruz cuando sienta espanto. Humilde, sumiso y obediente, don Juan estuvo a las 11 en punto en la horca, pero aún no había comenzado a rezar, cuando vio un cortejo de fantasmas, que con cirios encendidos conducían su propio cadáver en un ataúd. Más muerto que vivo, tembloroso y desencajado, se presentó al otro día en el convento de San Francisco. Padre, le dijo, por Dios, por su santa y bendita madre, antes de morirme, concédame la absolución. El religioso se hallaba conmovido, y juzgando que hasta sería falta de caridad el retardar más el perdón, le absolvió al fin, exigiéndole por última vez que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba. ¿Qué fue del penitente? Lo dice la leyenda. ¿Qué pasó allí? Nadie lo sabe. Y solo agrega la tradición que al amanecer se encontraba colgado de la horca pública un cadáver. Era el muy rico señor don Juan Manuel de Solórzano, privado que había sido del marqués de Cadereyta. El pueblo dijo desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los ángeles, y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Amén. La leyenda de Ixtabay. El Imperio Maya fue uno de los más grandes que existieron, antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica. El poderoso imperio se asentó en una de las zonas más fértiles de lo que es hoy el territorio mexicano, extendiéndose a los actuales Belice, Guatemala y el occidente de Honduras y El Salvador. Rodeada de montañas, mares y ríos, esta civilización prosperó, evitando conquistas y permitiendo un refinado desarrollo de las artes y las ciencias, que lograron la construcción de bellas y enormes ciudades, estados que encontraron una vía común en el idioma y la escritura maya. En uno de estos asentamientos humanos, bien resguardado por la impenetrable selva, nacieron dos hermanas, que al pasar de los años y ya en la adolescencia eran, sin duda, poseedoras de una extraordinaria belleza. La mayor de ellas era conocida por los habitantes de su pueblo y de los colindantes como Xqueban, que significa mala mujer, pues no era secreto para nadie que era una mujer que vivía su sexualidad con libertad, y tan amorosa como era, procuraba su amor a cuantos amantes le prodigaban atención. Algo que no era del todo bien visto en la sociedad. A pesar de ello, las personas se mostraban indulgentes con su liberal estilo de vida, dado que podían observar que ésta se conducía con humildad y ayudaba a enfermos y desfavorecidos, sin importar si eran humanos o animales, además de tener ciertos dones en el uso de plantas medicinales, que no dudaba de usar
en aquellos que así se lo solicitaban. A pesar de ello, la mayor parte de su vida, Esquevan la vivió al margen de la sociedad en que vivía, ya que nunca la aceptaron del todo. Su hermana, Uscolel, que significa mujer buena, por el contrario, era bien recibida en todos los lugares a los que acudiera, de igual belleza y dones para el manejo de las plantas medicinales que su hermana. Uscolel era hábil en ocultar el desprecio que le causaban los desfavorecidos y enfermos, encontrando siempre la forma adecuada de poder evitar el contacto con estos, con palabras llenas de cortesía que ocultaban su corazón, en realidad, mezquino y falso, que odiaba y envidiaba, sobre todo, a su caritativa hermana. Uscolel era respetada y querida por la buena imagen que tenía ante todos. La vida de los humanos es un suspiro de los dioses. Los años de las bellas Esquevan y Uscolel, tan humanos como los de todos, avanzaron. Un día, los vecinos de la ya madura Esquevan sintieron un dulce y exquisito aroma que emanaba desde dentro de la casa de ésta, y, acusados por una profunda curiosidad por saber qué causaba la dulcísima fragancia, cruzaron el umbral del hogar, y al entrar, la encontraron muerta y custodiada por los animales que tanto amó en vida. Era tan bella la estampa que irradiaba, que parecía que la piel había recuperado la lozanía perdida con la juventud, y conmovidos por lo que veían y recordando la bondad que Esquevan había prodigado en vida, de esta forma, los habitantes del pueblo, que en algún momento recibieron su ayuda, junto a los animales a quienes les procuró sus cuidados, la enterraron tras un cortejo fúnebre que dejó al pueblo entero cubierto de un embriagante aroma por días. Al día siguiente, quienes se acercaron a la tumba de Esquevan a presentar sus respetos, unos, los otros por curiosidad, pudieron presenciar que la tumba había desaparecido bajo un profuso manto de una rara flor, que era desconocida en la zona maya hasta ese momento. A esa bellísima flor, tan blanca y pura, ahora la reconocían como lo fue el corazón de Esquevan. Le nombraron Xtaventum, que embriaga dulcemente a quien bebe de su néctar, como alguna vez la pasión de la dulce Esquevan embriagó a los hombres. Al enterarse de todo, el corazón rencoroso de Uscolel alegó que aquel agradable aroma era obra de divinidades malvadas que engañaban a las personas, como lo había hecho su libertina hermana, y dijo que ella, al morir, su cuerpo despediría un olor digno de su belleza. No mucho después, llegó el día en que Uscolel partía hacia el paraíso, y contrario a su predicción, y para asombro de todos, su cuerpo despedió un olor tan desagradable que marchitó las hermosas flores que la gente del pueblo dejó en su tumba, donde floreció un cactus espinoso, llamado Zacam. Llena de ira ante el desprecio que las personas prodigaban a su pestilente tumba, el espíritu de Uscolel logró invocar a los demonios del Mayab, quienes, seducidos por su belleza y sus engañosas palabras, le prodigaron el poder de regresar al mundo de los vivos, con el nombre de Xtabay, sancionándose ella misma y a ellos de venganza y muerte. Así, en las noches donde la luna no es la linterna nocturna que guía a los paseantes, Xtabay busca posarse bajo el sagrado árbol de ceiba para engañar a quienes se acercan, pensando que se trata de algún espíritu benevolente que custodia las sagradas ceibas, y ocultando el espantoso rostro que refleja la verdad que siempre vivió en su corazón,
Se cepilla el cabello con una pieza de zacam, esperando cruzarse con algún caballero que, seducido por la etérea figura, se acerca a ella para llenarlo después de terribles torturas a una muerte segura. El médico brujo. Se dice que el Sukia era el curandero en algunos de los pueblos mayas, quien además también hacía el papel de mago y de encantador de serpientes. Conocía las propiedades medicinales de muchas plantas y elaboraba antídotos contra la mortal mordedura de la barba amarilla y otras alimañas venenosas. Por sus conocimientos, el Sukia tenía la facultad de allegar pareja al hombre que deseaba formar un hogar. El pretendiente no se dirigía al padre de la muchacha, sino que iba a donde estaba el Sukia para manifestarle el deseo de tener una compañía. Este hacía los arreglos y llevaba a la joven a la cabaña del novio, donde debía vivir 6 meses bajo la tutela y enseñanzas de la madre de su futuro marido, la cual le instruía en los hábitos y costumbres de aquel, para que no surgieran incompatibilidades por razón de la ignorancia del modo de ser que cada uno tenía. El Sukia había acumulado grandes poderes mágicos. Las medicinas que suministraba no curaban tanto por sus propiedades, como por la fuerte dosis de encantamientos que llevaban. Los mayas más humildes creían en este médico brujo y le respetaban. Por ello, el Sukia caminaba con gran dignidad, vestido con un traje hecho de una sola pieza, extraída de la corteza de un árbol llamado tuno, que presentaba el aspecto de una tela dura y resistente. Llevaba en la cintura una hilera de piedras del monte y del río, y otra con varias hierbas y raíces. Como cinturón, usaba una cuerda de majao. Este hombre poseía una vista muy penetrante, que hipnotizaba a ciertos animales ponzoñosos, como el escorpión. El Sukia le clavaba la mirada a este peligroso animal, el cual de inmediato quedaba inmóvil, como adormecido. Entonces lo tomaba por el aguijón y se lo colocaba en el pecho, como una prenda de adorno. «Es un pájaro adormecido», decía la gente que lo miraba temerosa. Lo mismo hacía con las serpientes. Las adormecía y las enroscaba en el cuello, hasta que decidía abandonarlas en la maleza para liberarlas de la fuerza hipnótica que las detenía. En un poblado cercano, a Puerto Lempira, en el noreste hondureño, se encuentra un caso extraordinario que revela el poder y la magia de un Sukia maya. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos, un grupo de jóvenes caminaba en topel hacia el río, arrojando piedras, gritando y azotando con varas los matorrales de la orilla del camino. De pronto, uno de ellos dio un alarido de pavor, exclamando: «La culebra me mordió la barba amarilla». Los demás jóvenes tomaron al que había sido mordido, llevándolo con rapidez ante el Sukia, quien cauterizó la herida y luego le aplicó el antídoto que siempre tenía listo para emergencias. Pero el veneno que el reptil inyectó estuvo a punto de matar al joven. El Sukia se puso furioso debido al ataque de la culebra. Se vistió con sus ornamentos rituales y marchó hasta el río, precisamente al lugar en el que el joven fue mordido. Mucha gente le siguió, ansiosa de saber lo que pasaría. Al llegar a un pequeño claro, cercano al bosque, el Sukia se detuvo y extendió los brazos hacia la selva, exclamando:
Serpientes, víboras del bosque y de los pantanos, acudan aquí, que debo castigar a la que intentó matar al joven, sin que éste la provocara. Yo las conjuro a comparecer para señalar a la culpable. A medida que repetía aquellas extrañas palabras, la voz del Sukia se fue tornando chillona y aguda, hasta que se convirtió en un silbido que imitaba el movimiento reptante de la culebra. Repentinamente ocurrió lo inimaginable. Aparecieron cientos de culebras, de entre las cuales se separó una barba amarilla, que se dirigió lentamente al sitio ocupado por el Sukia. Se detuvo a 1 metro de éste y se enroscó, ocultando la cabeza en su propio cuerpo. Todos los presentes se hallaban mudos de espanto, pero todavía faltaba algo más. El Sukia miró a la culebra, que permanecía enroscada, levantó el brazo derecho señalándola y exclamó con voz grave: ¿Acaso fuiste tú? En castigo serás desterrada a la isla del Cañón, porque eres un gran peligro para los humanos. Después se acercó la culebra, la levantó con ambas manos y se la colocó en el cuello, a manera de un collar, con la cabeza y la cola balanceándose como puntas de un lazo grueso y viscoso. Así se encaminó a la orilla del río, subió a un pequeño bote y remó con fuerza, dirigiéndose a la isla del Cañón. Cuando regresó, luego de abandonar a la víbora, mostró un pequeño frasco que contenía un líquido, diciendo: «Es el veneno que he extraído de la barba amarilla, con el cual preparo los antídotos contra las mordeduras». Contó a los que estaban esperándolo: «Esa malvada no volverá a hacerle daño a ningún otro joven maya».